antes del PRD, lo cual, bueno, si lo hago yo no está tan mal, si lo hacen los otros entonces está fatal, ¿no? Una doble moral ahí medio rara. Sin embargo, lo que dice es cierto, el Partido de la Revolución Democrática tendría que rehacer su planteamiento. El acuerdo como en alfileres que lograron en Morelia no parece que se vaya a sostener. Esto de que, bueno, pues nos quedamos nosotros con 12 y ustedes con 6. Finalmente lo único que vamos a hacer es repartir la impotencia. Apostemos por mantener la fracción parlamentaria unida. Yo creo que no se va a mantener. El ánimo confrontador sigue ahí entre los chuchos y obradoristas. Se nota aquí también en la capital, donde hay, digamos, otras confrontaciones del partido. Es decir, no ha habido una voluntad de enfrentar el desastre electoral y decir, a ver, nos quedamos en 12% o cambiamos de raíz, o esto en realidad va a enfrentarse más adelante. Sobre el PAN, diría que efectivamente hay una especie de PAN cupular, que en estos momentos estaría planteando a César Nava como su candidato, pero veo el otro PAN, francamente, en una priorización peor que el PAN oficial, porque en vez de abrir claramente las cartas y decir, a ver, aquí no es un problema de protagonismos personales del señor Espino, o del señor Krill, o de quien sea, es decir, no es un problema de nombres y apellidos, sino de orientación, de cómo se maneja la política, o cuál es el tipo de relación que el partido en el gobierno debe tener pues para administrar este país y con el presidente. La verdad es que me parece más un gesto como de pues política cortesana, de que a ver si es César o soy yo, pero no veo un gran debate. Echo en falta el gran debate ideológico en el PAN. Y en el caso del PRI, yo estoy de acuerdo con Lorenzo, no nos merecíamos esto, pero finalmente es lo que hay. Veo una tendencia a esto que Luis Aguilar llamó el ponciopilatismo tremendamente preocupante. Es decir, ellos tienen la mayoría ahora con los señores del Verde, y nos van a tener que decir hacia dónde va el paquete económico del año próximo. Es decir, perder es horrible, pero ganar cuando te toca administrar la crisis tampoco es que sea fantástico. Y nos tienen que decir el año próximo a dónde van a recortar el presupuesto, o lo que decía Paoli en el bloque anterior, le van a dar más dinero al IPAB del presupuesto público. Ellos tienen la mayoría absoluta y la gente está esperando que digan por dónde van los tiros, ¿no? Así es. En cuanto al PAN, a mí me gustaría decir algo que derivo muy claramente del reportaje muy amplio que viene en la revista Proceso. Y es que el conjunto de los que están en contra de la candidatura de Nava para sustituir a Martínez está tomando una estrategia para que hagan un voto nulo, un voto en blanco, para que no alcance los 2 tercios que el estatuto exige para que el presidente del PAN pueda ser nombrado. ¿Y qué va a pasar con esto? Si esto realmente se da, son 370 consejeros nacionales los que deben decidir. Nunca asisten todos, asisten 340, 350, cuando más. Y creo que pueden lograr esta cuestión de que no tenga Nava, que es el único registrado, dejarlo primero como candidato único para exhibirlo como candidato oficial, etcétera, y después que no alcance. Entonces va a ser una derrota para este grupo popular, para el presidente, pero va a ser una derrota feroz para el partido, porque se va a cuartear de una manera tan visible para el conjunto de la sociedad, porque ninguno de los otros tiene una capacidad suficiente como para hacer un liderazgo. Esto que estabas diciendo me parece que es muy atinado. No ha surgido un líder que pueda realmente gestionar la unidad, que tenga la confianza, que despierte el entusiasmo para reorganizarse. Entonces, lo que se ve ahí es un camino bastante largo de tropiezos. Por lo que se refiere al PRD, yo creo que si bien Cárdenas tiene razón en cuanto que hay que expulsar o que hay que pues dejar fuera a quienes de hecho ya se fueron. Si ustedes ven un caso como el de Ricardo Monreal, bueno, ya se fue, ya fue a coordinar un grupo parlamentario del PT, etcétera. Ya tomaron su decisión. Otros lo hicieron formalmente, se fue como Fernández Noroña, que dijo, ya me voy de este partido, voy a aplicar esto. Ya están claramente en otra vertiente política. Pero hay una serie de confusiones en el PRD y que fueron sus aliados, el PT y Convergencia, porque por un lado, por ejemplo, Reforma está diciendo que se van a expulsar a 600, pero por otro lado, el Milenio está diciendo que se van a expulsar a 3000, y finalmente
la cúpula del PRD dice, bueno, los vamos a expulsar, pero pueden regresar, con que pidan su reafiliación, pues los reafiliamos. Estamos en un juego de farsas y de, no sé, una comedia de engaños, que nos está dejando ver un sistema de partidos verdaderamente caótico, desastroso. Hay un artículo hoy de Carlos Fuentes que plantea varias cosas. ¿Con qué PRI nos vamos a quedar? ¿Qué PRI fue el que ganó? Dice que él piensa que el mejor PRI es el de Beatriz Paredes. Dice, pero con el PRI corporativo, con el PRI corruptor, o con el PRI que trajo las grandes instituciones que dieron prestaciones, salud, de educación, no es para nada claro con qué PRI nos vamos a quedar, ¿no? Es terrible el panorama si se ve así como un sistema que pretende verse ordenado y caminando hacia un rumbo. Para el país es el desastre total. Es que dice Carlos Fuentes, y lo ha dicho en otras ocasiones, que la peor combinación que podemos tener, y muchos especialistas coinciden en ello, es un sistema presidencial con 3 partidos grandes, con 3 partidos que son opción de gobierno. Que se puede formar coaliciones de gobierno si tienes varios más o menos del mismo tamaño, o sea, más pulverizada la representación como puede ser en algunos países de América Latina, o si tienes un bipartidismo con un centro derecha y un centro izquierda que eventualmente vayan, desde luego, ejerciendo... Socialdemócrata, centro demócrata cristiano. Sería socialdemócrata y demócrata cristiano lo que dice Carlos Fuentes, pero sería un bipartidismo. En realidad, el sistema electoral define el número de partidos muchas veces. Y en otras ocasiones el sistema electoral se adopta a partir de las fuerzas políticas reales que hay en ese país para darles mayor representatividad. Lo que es muy difícil es determinar por decreto que seamos solamente 2 partidos. A lo mejor quitando las plurinominales, que ha sido una demanda que se ha estado manejando por ahí, de eliminar completamente las plurinominales, no solo reducirlos, sino eliminarlos completamente y quedarnos con puros diputados de mayoría. Entonces sí se podría formar un bipartidismo, porque es a lo que tiende. Pero yo creo que no sería la izquierda la que saldría mejor parada en ese sentido. En la medida en que está muy abajo en el tercer lugar, los distritos de mayoría, lo podemos ver ahora mismo con los resultados de hace 2 semanas, los distritos de mayoría que alcanzó el PRD y la izquierda en general son muy pocos. En caso de que eso se diera, el bipartidismo sería hoy por hoy entre PRI y PAN, que evidentemente tampoco es lo más conveniente, pero en fin, se nos ha terminado el tiempo y regresamos enseguida. Vamos en este último bloque a tratar el tema de un personaje formidable que está teniendo una presencia múltiple, además de en su país, que es de por sí un país múltiple, en el planeta, el señor Barack Obama. Creo que es muy importante tener presente la figura de Obama como una figura que es en sí mismo múltiple en cuanto a su biografía, múltiple en cuanto a sus influencias culturales, en sus influencias raciales. Ese tema no lo abandona nunca en sus libros. Un personaje que es múltiple en cuanto a su captación de la realidad, que tiene una captación riquísima porque tiene muchas ventanas por las que asomarse: la ventana religiosa, la ventana política, la ventana social, la económica, la del abogado, la del estadista, la del legislador. Y en los últimos tiempos ha visitado África, Ghana, y les ha cantado las 7 verdades a los africanos, planteándoles una serie de críticas muy fuertes, y estos lo aplaudieron, confirmaron que el diagnóstico que Obama está haciendo sobre África es correcto, pero también lo ha hecho con los afroamericanos, y les ha dicho que ya abandonen esta posición de plantearse como víctimas, como eternos esclavos, como provenientes de una raza que no es capaz más que de los deportes, etcétera, y no se va a meter a las actividades fundamentales en donde el ser humano puede tomar decisiones mucho más fundadas, como es la ciencia, la tecnología, las profesiones importantes, y para decirles que participen de una manera. Se trata de un personaje verdaderamente crítico, no solo autocrítico, porque viene de su propia formación esta crítica, sino una visión muy rica, múltiple, que va confirmando en este personaje un líder mundial, un líder que tiene realmente una implantación global.
en un momento de una crisis severísima, un líder que les dice a los católicos en la Universidad de Notre Dame, ustedes tienen esto y lo tienen con tal legitimidad, pero no han pensado en esto otro, y piensen bien cómo se puede proteger al ser humano desde esta otra perspectiva. Sí, es una pluralidad que se da con una riqueza enorme, ¿no? Es un